Bienvenidos a un episodio más de Empresarios Canarios. Hoy tenemos la suerte de contar con Matías García, consejero delegado y director general de Canarias 7, uno de los medios más influyentes del archipiélago. Su responsabilidad combina dos planos complejos. Por un lado, gestionar un negocio editorial en plena transformación digital y por otro, liderar una cabecera con peso político, social y económico en Canarias. Opera en un contexto donde el modelo de la prensa tradicional está en crisis. La publicidad se ha desplazado hacia plataformas tecnológicas globales y el debate sobre independencia, influencia y poder mediático es cada vez más intenso. Matías, bienvenidos al podcast. Hola Pablo, muchas gracias por participar con ustedes en este blog. Bueno, pues Matías, para empezar por el principio, cuéntame, ¿cómo nació Canarias 7? Vamos a ver, esta empresa nace en el año 81 y se fundó en el año 81 y el primer periódico se imprime en octubre del 82. Por supuesto, en aquel momento, Pablo, no había periódico digital, era un periódico unicabecera Todo tradicional, ¿no? tradicional, ¿no? Y surge a raíz de la muerte. Después del 75, la muerte de Franco, el Eco de Canarias, que era el periódico del movimiento que había en la ciudad, dejó de existir. Aquí una serie de empresarios se agruparon para crear una segunda cabecera porque era un mundo solo que había un periódico de papel que era La Provincia. Y entonces fue un poco la génesis del periódico. Estos empresarios decidieron que había en el mercado para una segunda cabecera y el 2 de octubre del 82 nació el primer periódico de papel. Hace unos 30 años, en noviembre del 95, fue la primera vez que sacamos el periódico digital al mercado. Hace poco hemos publicado un suplemento de los 30 años del periódico digital. Y bueno, ¿cómo ha sido tu entrada en este Vamos a sector? ver, ¿Cómo entraste a trabajar en Canarias 7? vamos a ver, esta empresa, el presidente es mi padre, es una empresa familiar, que para que haya otros accionistas. Y yo cuando terminé la carrera en el año 93, estuve trabajando aquí 2 años, hice una especie de tournée por todos los departamentos del periódico, tanto en administración, en publicidad, distribuí periódicos con los distribuidores, O sea, estuve estuviste tocando todos los en campos. informática, hice de todo. Llegaste a estar repartiendo Sí, periódicos. sí, hubo una semana, una noche entera repartiendo periódicos ahora no sé cómo está la noche, porque verdad que hace años que no lo hago. La noche por Las Palmas, un día entre semana bastante más divertido, la gente se piensa, entre panaderos, empleados de los donuts, periódicos, policía, que entras en la calle Triana por un sitio porque el policía hay un cambio de turno a las 7 de la mañana. Y después me fui del 94 al 96, me fui a Estados Unidos a hacer un máster en dirección de empresas de telecomunicación en la Universidad de San Francisco. Y estuve trabajando allí un tiempo también, una vez terminado el máster, y ya volví en el año 96 al periódico de subdirector general, y el director general que estaba en aquel momento conmigo se fue en octubre del año 2000 y desde octubre del año 2000 ahora hace poco hice 25 años director general de aquí. Creo que soy el segundo más antiguo de España. Tú siempre tuviste claro que querías entrar aquí en Canarias 7 para trabajar. Sí, bueno, era una cosa, yo ten en cuenta, con 13 años, Pablo, estuve en la primera impresión abajo en la rotativa, o sea que lo viví desde pequeño, viví las reuniones en mi casa de la génesis de todo lo que era el periódico, el nombre, etcétera. Y la verdad es un mundo que me gusta, un mundo que me apasiona y la verdad que sí, pues lo tengo bastante claro, Yo ¿no? creo que es el mundo sobre todo de los medios, un mundo que está en continuo cambio, evolución, y tú seguro que habrás vivido muchísimos cambios. ¿Tú cuál dirías que ha sido la decisión más complicada que has tenido que tomar en el recorrido que llevas trabajando aquí en Canarias 7? Vamos a ver, nosotros, yo te hago la experiencia, sobre todo desde el cargo ejecutivo, porque del 93 al 94 es verdad que aprendí el negocio in situ, aquí en la Insight, casa, sí. sí. Del 2000 yo más o menos hago tres etapas. Del 2000 al 2008 era un negocio muy bueno, un negocio muy floreciente. Fuimos un beneficiado de la burbuja inmobiliaria de este país. O sea que Beneficiado porque porque la publicidad de inmobiliaria era un negocio bastante lucrativo. Nosotros llegamos a hacer algún domingo 136 páginas de venta de casas en Gran Canaria de Fuerteventura. Hoy no tenemos ninguna, ¿vale? Y desde el 2008 pasamos una crisis muy complicada, fue la crisis de la subprime del 2008 al 2013 más o menos, que ahí pues tuvimos que hacer algún recorte de personal. Fue una época bastante complicada, no para este sector, sino para todos los sectores. Después del año 2014 más o menos se empezó a recuperar. Es verdad que nosotros en el 2008 ya tomamos una decisión importante de diversificación que siempre ha estado basado en el mundo audiovisual, de la comunicación, que es una de nuestras experiencias en Video Report Canarias, nosotros estamos ahí en el 2008. Y cuéntame, ¿qué Video Report, qué es y Video, cómo surge Video esa Report decisión de entrar en nosotros en el ese año negocio? 2007 hay un concurso
en la Comunidad Autónoma, que es el concurso de medios técnicos y de personal de la televisión canaria, ¿no? Nosotros en el año 2008 hicimos una plica con unos socios, en aquel momento una Antena 3 Televisión, Video Report y por ahí IMC Verastur. Hicimos una plancha y en aquel momento también estaba Canaria de Aviso. Hicimos una plancha que en junio del 2008 fue adjudicataria del concurso de la tele. Vale, o sea, todo lo que es la tele canaria, todos son los hierros de la tele canaria, los inmuebles de la tele canaria los gestionamos nosotros. Y digamos, desde el 2008 hasta ahora con ese concurso. Es verdad que en el año 2018 hasta el 18 nosotros teníamos personal incluido. Y fue una decisión del gobierno. En el año 2018 los empleados se fueron a ser empleados públicos, pero las instalaciones hoy siguen siendo nuestras porque ha habido determinados intentos de sacar concursos para que hubiera otro adjudicatario o nosotros seguir, pues nosotros a esos concursos hubiéramos ido. Hay veces que hemos decidido no ir porque no veíamos que había un negocio en ese sentido. Y por las circunstancias de la vida, pues todos los concursos que ha habido se han quedado desiertos y nosotros seguimos prestando servicio como un servicio esencial y nosotros lo tenemos bastante interiorizado, que es mientras la Telecanaria Claro. siga existiendo, nosotros tenemos que ser un operador para ello, Creo que es ¿no? como un vínculo, ¿no? Curioso, la parte de prensa, de comunicación, de todo lo que era la Ujú. prensa, el periódico, a pivotar ya la parte de medios digitales. Me imagino que es como el camino natural o No, vamos a cómo ver, surge. nosotros, y eso fue también una parte mía, a principios de los 2000 hubo un boom de televisiones locales. Canal 7 nunca estuvo en ningún proyecto de televisión local, porque nosotros era un negocio en el que no creíamos. Compañeros míos del sector, con lo que yo me muevo más o menos de los 25 años de experiencia, sí ha habido experiencias en televisiones locales adscritas a un periódico. Yo creía que ahí no había negocio, porque competir con los grandes monstruos de Antena 3, Telecinco, además aquí tenemos una historia distinta a lo que pasa en la península, que las desconexiones locales de las dos grandes televisiones nacionales comerciales, de Antena 3 y Telecinco, que todo el mundo sabe que es una publicidad específica para Canarias, independientemente de lo que se pasa en península, cosa que por ejemplo en Salamanca no ocurre. Entonces nosotros nunca habíamos querido meternos en ese negocio. Sin embargo, cuando sale este concurso, nosotros pensamos como un concurso de diversificación que era no es explotar una cadena de televisión, sino prestar servicios a un tercero. Y vimos que ahí era un buen negocio. Y también ahí, desde el año 2008 hasta ahora, hemos reinventado la empresa, aparte de ser ahí también los adjudicatarios del concurso que antes te comenté, Pablo, nosotros nos estamos dedicados al entretenimiento. Estamos haciendo productos atractivos para terceros. Por supuesto, nosotros no creemos en una tele local independiente porque no creemos que haya mercado. Qué curioso, al final, pivotar hacia el sector de medios digitales también creo yo que en parte se puede deber al uso de datos que ustedes tenéis Mm. a día de hoy en Canarias 7. Sí. Corrígeme si me equivoco, justo aquí detrás tenemos como una Ujú, pantalla de sí. datos de que en tiempo real conocen qué es lo que leen, cómo funciona. Lo que sí que me gustaría conocer un poquito más es cómo es el lector de Canarias 7, qué es lo que más se consume aquí en Canarias. Vamos a ver, ahí tenemos, como te dijo Pablo, ahí detrás nosotros vemos más el video wall. Los compañeros tienen, creo que son 10 pantallas, de las que dos pantallas les da a ellos una imagen real de lo que está sucediendo informativamente en nuestro periódico en cada segundo del día, ¿no? Monitorizado. Monitores saben cuánta gente está dentro, cuánto tiempo está leyendo la noticia, cuál es la noticia más leída, cuál es la menos leída, pero la menos leída no sale, sale las más leídas de todas. Y pues, Pablo, depende del día, depende del evento. Hay una información que siempre tira mucho, que es la meteorológica. Y más Al canario le preocupa el el tiempo. tiempo, y además en este mes este invierno que hemos tenido, que ha llovido más de lo normal, pues la verdad que es una información que siempre tiene bastante éxito. La información de sucesos también es una que suele tener bastante éxito. Deportes. A ver, que en la Unión Deportiva de Las Palmas llevo dos victorias consecutivas, a ver si vamos al lunes al Albacete y también de visitas, temas de gastronomía, política, economía, un poco de todo, pero más o menos lo principal. Y después hay determinadas noticias que también suelen tener bastante éxito, un evento especial. Es verdad que nosotros no jugamos a la liga, Pablo, de lo que pasa en Oriente Medio, esa historia de salida. O sea, Eso es para otros. la Nosotros nos tertulia. dedicamos a Canarias. Sí. Es verdad que lo damos, pero no es nuestro core business, vamos. Pero si tú tuvieses que describir al lector del Canalla 7, ¿cómo lo describirías? Hombre, pues, no lo sé. Yo creo que nuestros lectores, toda la sociedad canaria y todos los canarios que están en la diáspora, ¿no? O sea, cualquier ciudadano que quiera saber lo que pasa en la comunidad canaria, además los datos nos dan la razón, el producto de referencia informativo es Canarias 7. O sea, nuestros lectores, ahora con el periódico digital, es toda la sociedad canaria, ¿no?
Es verdad que a lo mejor y yo no soy una persona que sea clasista, pero hay estratos sociales de gente que lee menos y hay estratos sociales de gente que lee más, gente que por su trabajo tiene que estar mejor informada que otras. Después están los políticos que también pues Hay tienen una parte hay importante, bastante ¿no? política que también nos lee, pero bueno, nosotros tenemos un montón de lectores. Y con lo que me decías de la parte de la gestión del dato, de cómo funcionan ustedes, ¿tú hasta qué punto cambia eso en la forma de comunicar los artículos de periódico de Canarias 7 en prensa? Vamos a ver, y primero, para que lo sepan todos Los los oyentes. oyentes, yo no soy periodista, ¿vale? Es verdad que yo llevo trabajando aquí 30 años y mi formación soy economista y he hecho 2 másteres en dirección de empresas, ¿no? Eh, y aquí hay un director del periódico que además en España hubo una sentencia hace muchísimos años con un tema de José Luis Gutiérrez, que es del diario 16. El director del periódico marca un poco los contenidos informativos que tienen, ¿no? Eh, y hay siempre el director de todas las cabeceras nacionales, Pablo, ha sido un poco el que marca la editorial. La jerarquización de las noticias, por ejemplo, en el papel, es una cosa que decide él personalmente. Es verdad que él y yo, y él nos suele mandar la página, la primera página todos los días del día siguiente, pues, un tema que es el tema de papel. Y después el tema del periódico digital, la jerarquización la decide más o menos la mesa de actualidad, la redactora jefe, qué tema tiene que estar arriba, qué tema editorialmente a la empresa le interesa que esté mejor situado que otro, etcétera. A mí lo que me llama la atención es que al final los periódicos tienen una responsabilidad muy importante en divulgar una información y dar a conocer ciertos aspectos de la sociedad. ¿Tú cómo ves esto de cara a Canarias 7? ¿Sigues viendo que los periódicos tienen un importante papel en influir en la sociedad canaria? Siempre se ha dicho, Pablo, que la prensa es el cuarto poder, ¿no? Está el legislativo, etcétera, y nosotros somos el cuarto poder. Hombre, yo te digo, por lo que es mi vida profesional, el periódico es verdad. Antes, sí, el periódico de papel tenía más influencia de la que tiene ahora, es verdad que sigue teniendo su influencia, pero antes la difusión era muchísimo mayor, ¿no? Y marca la tendencia informativa, y más lo que son los periódicos. No, no es por desdeñar el trabajo de los compañeros de otros sectores como la radio y la televisión. Muchos informativos de televisión, informativos de radio, hacen sus aperturas con los periódicos. Las tertulias radiofónicas de las mañanas están basadas en lo que dicen los periódicos. Nosotros hacemos el periodismo de investigación, las radios hacen menos. Entonces, la prensa de papel, desde mi punto de vista, es un sector que va a tener su futuro y creo que es importante que una sociedad siempre esté bien informada, ¿no? Y desde la independencia. Y sobre todo de cara a estar informada, toda esta parte de estar informado viene de cara al trabajo que hay detrás, que es el periodista, Sí. que esta evolución del periodista, vamos a decir, a la antigua, que ahora se tiene que actualizar y ponerse al día con la parte de pues, nuevas tecnologías, noticias que se tienen que saltar hasta última hora. Creo que a día de hoy hay como un poco un mundo de choques entre lo que son los periodistas, vamos a decir, autónomos que van por su cuenta y que sueltan noticias que ellos consideran importantes y que tienen una comunidad detrás, a los periodistas que hay en Canarias 7. ¿Tú cómo ves el papel del periodista en Canarias 7? Vamos a ver. Oye, Pablo, son compañeros míos y además soy el director general de la empresa y, por supuesto mi máximo respeto a todos los compañeros que tenemos aquí, ¿no? Es verdad, nosotros hemos hecho una transición del periodista de papel de toda la vida, como tú decías antes, el que se creía que guardaba una exclusiva hasta el último minuto porque esto no tiene nada y lo voy a dar el último, ha evolucionado más ya el periodista ya por ejemplo, multiplataforma, ¿no? Que si tiene una exclusiva la lanza en la web al momento que esté y ya está. Y ha habido una transición importante de todos los compañeros que llevan aquí un montón de años. Hay una diferencia importante también de la generación nueva, de la camada nueva de periodistas que han llegado. Casi todos estos periodistas son digitales y hay compañeros que hasta una comida de empresa uno me preguntó, oye, ¿y esto del papel cómo va? Porque yo, y es un chico que ahora está haciendo papel. Y le dije, mira, pues esto es un negocio que tiene la empresa tiene muchos negocios. Una cosa es el periódico de papel con su publicidad de papel, una cosa es el periódico digital, que hoy seguimos siendo gratis y tenemos muro de registro para tener más informaciones, pero tiene publicidad digital. Y otra cosa es el mundo de la diversificación que tiene esta empresa, que esta empresa yo siempre considero, y además no te lo conté, Pablo. Cuando la gente me pregunta del mundo Inforcasa, ¿de qué viene? El mundo Inforcasa, todo nace del periódico de papel. O sea, todo el mundo este de Video Report, que antes comentaste,
es fundamental para la diversión de este negocio el periódico de papel, ¿vale? Y por supuesto ahora también mucho más el periódico digital. Además hay una historia que cambió muchísimo el consumo de información, que fue el COVID. El COVID, te lo expliqué cuando nos preparamos un poco la charla esta que estamos teniendo. Nosotros en el COVID perdimos casi 400 y pico puntos de venta. Porque es verdad que Pedro Sánchez nos declaró un servicio esencial, nosotros sí imprimíamos papel, pero por eso hubo un problema que no había red para vender el papel. Y eso fue un batacazo para Un ustedes. batacazo, un batacazo no, Pablo, o por lo menos nos dejaron operar. Sí, Hay sectores que les obligaron a cerrar. Nosotros, oye, que el gobierno central decidió que había servicios esenciales, entre lo que estaba el derecho a la información, por ende, los periódicos podíamos operar. Otra cosa es el autónomo o el pequeño kiosco que vendía nuestro periódico que decidió no abrir porque tenía miedo al virus. ¿Vale? Y después también se corrió el rumor que el papel compartido en las cafeterías repartía el virus. Entonces, todo ese negocio de cafeterías que tenían papel, pues también lo dejaron de de comercializar. entonces, ahí es verdad que hubo una caída importante en la difusión en el año 2000, porque sobre todo no había red. Y después, a posteriori te digo, el 2026, de aquellos 400 y pico puntos que perdimos, solo se han recuperado 200. O sea, hay 250 puntos o que cerraron, o que hicieron no tener el papel, y con eso tenemos que vivir, ¿no? Al final, creo que el día a día de una empresa te lleva a estar sometidos a eventos o a situaciones que te pasen. Pero por ir cerrando la parte de periodistas, así que me gustaría comentarte un aspecto que creo que es importante. El tema de la veracidad. En este caso, un periódico como es Canarias 7 tendrá algún método para contrastar la información que tiene frente a otros, vamos a decir, medios que tan pronto publican una noticia puede ser como una fake news. ¿Tú cómo ves el tema de la veracidad? En este caso, la importancia que tiene Ujú. en el tema de los medios. Vamos a ver, lo primero que te hace un buen periodista es contratar las informaciones. O sea, cuando tienes una denuncia contra alguien, pues vete a ver qué dice ese alguien. Otra cosa que después no te quiere atender y tú debes poner información, se ha pedido entrevista con fulano y tal y ha detenido la información. Y hay una cosa, y eso lo saben los compañeros míos, Pablo, de las cosas que más me fastidian a mí del periódico es publicar una sentencia judicial donde diga que este periódico no ha informado correctamente de un hecho porque desprestigia la marca. Y además eso lo sabe, nosotros tenemos un despacho de abogados con Garrigues, que lo lleva Miquel Méndez y Ana Bravo, que son no son por supuesto empleados muertos, son el despacho donde... Y ellos lo tienen. No soporto publicar una sentencia del periódico diciendo que el periódico ha afectado a la de una persona, es de las cosas que peor lo llevo. Por ende, aquí la gente sabe que hay que contestar las informaciones. O sea, nosotros no vamos a transar nunca con esa historia. Y otra cosa que pasa es más un chascarrillo interno, la falta de ortografía también me matan. Pero bueno, eso Esto ya es la idiosincrasia de tu negocio, no tiene Matías. nada que ver, ¿no? Pero bueno, Porque tenemos que ser un producto ejemplar, o sea, si vendemos información, somos una empresa que vende información leída, que menos que no cometer falta de ortografía. y hablando de noticias, de sobre todo estas primicias que saltan, ¿no? En el día a día, ¿cómo se consiguen tener esas noticias? Hay que tener información Las filtrada. fuentes están preservadas. O sea, hay periodistas que tienen sus fuentes y le dan determinadas informaciones y que sepas que yo no las puedo saber, ¿eh? O sea, tampoco me las dicen, ¿eh? O sea, que Pablo yo tampoco me las dice. Porque, hombre, siempre has dicho que una buena agenda es un activo del periodista. Al final, también ser una persona sociable con sus contactos, ¿no? Me Sí, sí. No, imagino. hombre, un buen periodista tiene que salir a ver cómo va la sociedad, no es salir de aquí y meterte en tu casa, tiene que salir, entrar y ver cómo se maneja un poco la sociedad en la que se vive, ¿no? Y con lo que me decías de lo con lo que vive la sociedad, con lo que vive Canarias 7, que yo entiendo que el mundo de los negocios de Canarias 7 puede ser en gran parte la publicidad, ¿cómo medias tú esa situación entre ser un negocio a ser una editorial? Vamos a ver. Esto, lo primero de Canarias 7, Canarias 7 lo edita una empresa que se llama Inforcasa, esto es una empresa, ¿vale? Y eso yo lo tengo clarísimo. Y es una empresa que vende información. Bueno, nuestro negocio es vender información. Y hay clientes comerciales que deciden usar nuestro canal para anunciar sus productos porque les es rentable. ¿Vale? Y aquí el dicho americano, customers first, ¿no? O sea, Sí, el cliente es lo el primero, cliente es ¿no? lo primero. Es verdad que cuando hay alguna información negativa de un cliente, el director da la voz de alarma.
Y eso no es que, oye, mira, tengo esto de este cliente y después pues tenemos una valoración entre el departamento comercial y de negocio del director y hay informaciones que hay que publicar sí o sí, porque el ciudadano tiene que saber que ha pasado algo y hay informaciones, porque a lo mejor si no son tan importantes, pues ya se decidirá otra cosa, ¿no? Pero es verdad que esto no es una ONG, ¿vale? Esto Al final es una es empresa. una empresa, ¿no? El Lo que decía periodismo antes, no lo puede que vivir decía sin antes, Pablo. publicidad. Inforcasa es una empresa que edita un periódico. Y Inforcasa es una empresa que tiene una diversificación en otros negocios. ¿Vale? Entonces, y yo me llevo a unos accionistas. ¿Vale? Que entre ellos es mi padre y mi madre, que son los primeros, ¿no? Y ya entrando ya en el hilo de lo que es un negocio y lo que viene a ser el negocio de la prensa, ahora mismo estamos en vamos a decir, una situación crítica con el mundo del papel. Crítica no es la palabra. Vamos a decir, bueno, ¿cómo la Está definiría? mantenida. Está mantenida. Porque, Crítico es que está muriéndose. bueno, estoy de acuerdo contigo, tienes razón. Crítica es que no tiene salvaciones. ¿Tú cómo ves en Canarias 7, que al final es una prensa que también tiene periódico digital e impreso? Sí. ¿Cómo ves la situación de ahora? ¿Qué funciona mejor? ¿El negocio del papel, el digital? A ver, yo te doy mi experiencia de los últimos 25 años y no soy pitonizo, no sé qué va a pasar en el futuro, Pablo. Yo heredé cuando empecé en este negocio, un gerente anterior al que estuve yo, consiguió la impresión de Axel Springer del Bild Zeitung. El Bild Zeitung era el periódico más grande de Europa, es hoy el periódico más grande de Europa. Y para los turistas alemanes que estaban aquí en Canarias, pues nosotros estuvimos imprimiendo este periódico hasta el 30 de diciembre de 2024, hasta hace año y medio. Decidieron cambiar de imprenta a Trarifa, que es público notorio, y nosotros llevamos un acuerdo con Prensa Canaria en el año 2025 para empezar a imprimir con ellos y vendimos la rotativa que tenemos ahora. Nosotros hoy no tenemos taller, tenemos un taller con la imprenta de la provincia en la que nos imprimimos nosotros. En mis conversaciones con Axel Springer, y es verdad, yo iba todos los años a Berlín a hablar con ellos, a ver cómo es el negocio, cómo es el futuro, y ahí más o menos uno tenía su cierta confianza con ellos. Ellos tienen en cuenta, Pablo, cuando nosotros empezamos a imprimir con ellos vendían 6 millones de copias, y en los últimos años vendieron 800.000 copias, que todavía depende. Todavía depende. ¿Vale? Y es verdad, Alemania es un país de 80 y tantos millones de personas, y en Canarias pues tiraban, eso no puedo decir porque está en el contrato, aunque no lo hagamos hoy de confidencialidad, pues la tirada que nosotros tenemos en el año 96 al año 2024 también había bajado bastante. ¿Vale? Y ellos tienen una máxima, ellos son muy digitales, además lo pueden ver por ahí en un programa que se llama Business Insider con Matías Dofner, porque se llama el CEO de Axel Springer, dirige el periódico con un móvil. Yeah. No tiene ni ordenador en su oficina. Y Matías Dofner, que es un hombre un poco mayor que yo, es 100% digital. Además hay una historia personal. Axel Springer se casó con una señora, creo que no tiene descendencia, el heredero es él. No es familia, pero es él. Axel Springer es el fundador del BID. Y dice que al 40 no llegan. ¿Y tú crees que... Entonces, ¿que eso se venga a Canarias o a España? Pues no lo sé, Pablo. Bajo. Yo creo que el papel sí tiene su segmento de gente. ¿Tú crees que el periódico digital tiene menos peso que el periódico que tiene digital e impreso también? ¿Menos peso en qué sentido? La importancia que tiene. La importancia. Hoy es más, a ver, nuestra periódico digital tiene muchísima fuerza y el periódico de papel pues tiene un poquito de menos. Te da más presencia a lo mejor, ¿no? Sí, pero ten en cuenta, un titular de papel no es cambiable. Un titular de la web sí es cambiable. Claro. Claro. Cuando se imprime, se imprimió. Y además, todo eso llevará un tema de logística, de distribución, sí. Que tiene que ser una locura, y más estando en Canarias, ¿no? Sí. O sea, a las 12 de la noche, el periódico, es verdad, yo soy más o menos aficionado al cine y a la NBA. Alguna vez me quedé a ver un partido de Alcaraz, ahora en Indian Wells y la NBA. Pues si creo que ayer ganó Alcaraz y va a semifinales, pues hoy en el periódico no lo vas a ver, pues jugar a las 2 de la mañana. Claro. O sea, y en el digital sí está. O sea, el digital es mucho más inmediato. Aunque te coste a mí Pablo, y me gusta el papel. O sea, yo sé que a mi gente no le gusta mucho lo que digo, pero yo soy una persona papelera, o sea, me gusta el papel. Yo creo que también la retención que te permite a ti tener, el tacto, la experiencia, ¿no? Es algo más... te permite leer de todo. Sabes que lo que vas... Como yo leo mucho, sabes lo que vas a leer, ¿no?
Y claro, si vas al digital, pues a lo mejor te metes hoy, mañana, no te metes en sociedad porque no tienes tiempo, te metes en cultura. Entonces yo tengo mi horita en casa de 7 a 8 que solo leo. Interesante. Sí, sí. Pero a mí me gusta el papel, ¿eh? Bueno, y tocarán un montón de temas, Sí, 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 sí. desde el deporte, alimentación, noticias, Sociedad, sucesos, política, sociedad. economía. Es importantísima la información local aquí de Las Palmas, de la capital y de todos los pueblos, de Lanzarote, de Fuerteventura, información social, del tema de televisión, etcétera. Todo esto está un poco también ligado al tema que a día de hoy, con las redes sociales, hay muchas figuras de influencers que puede dar a conocer esas noticias o esos sucesos de varios temas que tengan posibilidad de hablar. ¿Cómo cambia eso el papel del periodismo en Canarias 7? Y yo el tema de influencer es un tema que todavía no he conseguido pues, entender muy mucho. Es verdad, yo estoy en redes, pero estoy con nombre ficticio. No estoy en redes con nombre porque me gusta ver qué pasa por ahí. Claro. Además, mi vida privada no la suelo volcar Y a mí el mundo de los influencers, Pablo, sinceramente te digo, y además creo que hay determinados empresarios con los que yo tengo relación que tampoco se lo creen mucho. Porque están jugando una liga, oye, que es loable y que es un negocio, pero que vivan de ellos, de recomendaciones de cosas, que su vida sea recomendar cosas. Es un poco, vamos a decir, turbio, porque al final entre No, esa parte de turbio no, información, porque no es un opinión, negocio ilegal. Si hay una empresa que está dispuesta a pagar porque un señor vaya a su hotel a recomendarlo, turbio porque no se distingue la parte de opinión, información o no. entretenimiento. Creo que esa es la parte que a lo mejor a los espectadores que puedan ver esa noticia, pues no la tienen del todo claro. Bueno, no sé, ya te he dicho más o menos mi ¿Tú crees que esa frontera se difumina demasiado? Hombre, y un influencer es un periodista comercial, básicamente, porque hace post y hace cosas para vender productos de terceros por lo que cobra. Punto y final. Ya está. Hombre, a lo mejor hace post porque le apetece hacer un post de otra cosa, pero lo normal es gente que vive de esto. Y ve bien, Y ¿eh? vive Y bien. ve bien. Tiene una vida vamos, más que digna con este tema. Nada, yo tengo un hijo de 19, uno de 20 y una de 23, y el pequeño ya a veces se le ha quitado la cabeza, pero antes su ídolo era Ibai Llanos, con el que respeto, y oye, y claro, después cuando todos se fueron a vivir a Andorra, Ahí ya cambia un poco la historia. el Rubius creo que era otro que también, y claro, es gente que gana mucho dinero. Es un estilo de vida. Sí, Sí, son Oye, y se han creado un mercado y un nicho, y Ibai Llanos en la velada esta, mete 80.000 tíos en el Bernabéu. hay que tener Las también Palmas mete 20.000 tíos aquí, ¿eh? 4 veces más. Sí, sí. Y es un fenómeno. Y fue, oye, campaña de Telefónica. Fue imagen de una campaña telefónica. Oye, y yo respeto. Y se ha creado un personaje y se ha creado un mundo de influencers. Otra cosa es lo que uno pueda pensar de ellos. Oye, y máximo respeto, ¿no? Y todo eso también viene un poco a raíz de la tecnología que a día de hoy nos afecta a todos. Sí, Y sí. si lo metemos en el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el mundo del periodismo, a día de hoy, vamos, Tema espinoso. es un tema complicado porque creo yo que a la hora de generar contenido con inteligencia artificial, resumir artículos, ¿cómo les estás afectando a ustedes? Nosotros todavía aquí no la estamos aplicando. Yo sé, hay alguna experiencia por ahí de algún periódico estadounidense que hace todos los contenidos con IA. Eso. ¿Dónde crees que está esa Hay una línea frontera entre aprovechar la tecnología y perder calidad vamos a ver, periodística? yo uso la IA, no soy un super usuario, sí la uso. Y es verdad que te da bastantes tips para tomar decisiones y para ver qué está pasando por ahí. Oye, y está súper bien, ¿eh? O sea, pero hacer un periódico entero con IA me parece una línea Es complicado. difícil de pasar. Bueno, Sinceramente te lo digo. pues al final es un poco adaptarse a las situaciones y yo creo que esto No, será un tema de moda que ya La IA está para quedarse. que está para La IA está quedarse. para quedarse. Oye, que eso Cosas que están en el aire que oye, ya se asientan. te mandan un correo de 10 folios, le dice a Capgemini, oye, dame un resumen y te hace un folio y medio, oye, te ahorras 20 minutos, ¿eh? Y te aclaran las Y te ideas. aclaras las ideas. O le metes un Excel y dices, hazme un análisis de texto, oye, está súper bien. Otra cosa es hacer un periódico entero 100% con IA. No lo sé. Bueno, y ya por ir un poco cerrando el tiro con esta entrevista, Matías, sobre todo por entrar un poco en tu posición de los
medios que más crees que se tendrían que tocar en Canarias, ¿cuáles serían? Eh, Medios que se deberían tocar. Los temas, perdóname. Ah, ¿Qué temas se tendrían que tocar más en los medios como... Vamos a ver, yo creo que ahora el mundo además tiene una situación geopolítica bastante complicada, hay temas sociales, temas económicos, esto de la guerra de Irán, ahora puede subir una crisis inflacionaria como fuera del 2022 con la guerra de Ucrania. Yo creo que los medios de comunicación tienen que ser unos medios de concienciación social, o sea, un tema de informar qué está pasando y, y un poco de marcaje también de la gente que nos gobierna en el tema de las leyes. Vale, es un tema de dar un reflejo de la sociedad y tenemos una responsabilidad importante con respecto a la sociedad, ¿no? Por eso tenemos empresas serias, contrastar informaciones, veracidad, rigor, no perder sentencia, como te dije antes. Etcétera. Eso para nosotros es fundamental, ¿no? Sobre todo una empresa seria y un medio con un rigor extraordinario. Genial. Y ya por cerrar la entrevista con una pregunta un poco más reflexiva, ya que la digitalización ha cambiado completamente el negocio de los medios, tú, si pudieras hablar con el yo del pasado, con el yo, el Matías del pasado, ¿qué le dirías de cómo prepararse para un cambio así? Uf, eso es una buena pregunta. Vamos a ver, yo digo mucho en ambientes muy personales, ¿no? Yo llevo viviendo en crisis desde el año 2008, ¿no? Y este negocio desde el año 2008 al 2026, los últimos 18 años, ha evolucionado de una manera, Pablo, espectacular, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar a muchísimos cambios. Nos han cerrado negocios como el tabaco, el alcohol, después el tema también de los anuncios de prostitución, que oye, que por supuesto que no estoy criticando estas decisiones de la gente que nos gobierna, porque nosotros teníamos un negocio ahí importante. El tema que te conté antes del 2008, del crash inmobiliario, que dejamos un negocio que no teníamos. Y del 2008 al 2026, la verdad que es un máster en vivencias, ¿no? El tema laboral es un tema bastante complejo. Yo, por desgracia, he tenido que hacer algún ERE en mi vida profesional, que es un tema muy, muy complicado. He tenido que hacer una actividad que es el tema industrial, que yo cuando empecé en este periódico me tocó hacer un poco la revolución industrial inicial, de pasar de una rotativa de 96 páginas con 16 a color a una rotativa de 96 páginas a todo color. Y eso me tocó a mí, me tocó a financiarlo, etcétera. Y irme para 10 años para darme un consejo hoy lo que tengo que hacer, Pablo, la verdad es que no sé. Lo que tienes que hacer es trabajar y adaptarte a los entornos cambiantes. Esto es un sector muy cambiante. Y a lo que nos estamos esperando, estamos haciendo una apuesta importantísima en el mundo digital, en el mundo del futuro, en el mundo del periodismo digital, porque creemos que por ahí va a haber el negocio. Ustedes son, ¿Hasta cuándo vamos a convivir con el papel? Pues que sea lo más tarde posible. ustedes son un referente en cuanto a periódico digital. Es Sí, lo que sí, veo sí. que más están apostando, Sí, que es son una número apuesta. uno en Canarias, ¿no? Sí, somos el número uno en los últimos meses en Canarias y tenemos una apuesta muy fuerte digital. Y sobre todo la forma de consumir los medios, ¿no? De los lectores. Ahora ya estamos pensando también en la parte audiovisual, ¿no? Los Sí. lectores también consumen mucho Mucho noticias audiovisual, en mucho vídeo. vídeo. Tenemos una apuesta. ¿Que hay más Pero, consumo de lectores que leen una noticia o que ven un vídeo de...? todavía noticias, Pablo. Sí. Claro. Pero nosotros no somos una televisión, no somos marca ni nada, que ellos dan muchísimo bien. Nosotros tenemos vídeos, pero no tenemos tantos como los demás, ¿no? Todavía las informaciones nuestras son más leídas, por supuesto. Qué bueno, Matías. Pues nada, muchísimas gracias por Bueno, un haberme placer. acogido aquí en tu casa en Canarias 7. Para mí ha sido un placer tenerte y poder entrevistarte y de verdad que tienen mucho que hacer y mucho que conseguir. Pues muchas gracias, Pablo. La verdad que creo que es la primera vez que hablo un poco así de un poco del negocio y además he visto algún vídeo que ha hecho ahí algún amigo mío. Me prestó, me pasaste y enhorabuena por el proyecto de los dos hermanos. Hay uno que no los están viendo los oyentes que está ahí detrás de las cámaras. Y nada, seguir así. Pues ¿Vale? gracias, Matías. Venga.